La idea nace pues cuando tengo que reformar yo mi cocina, ¿no? Me pregunto qué voy a hacer con todo lo que tengo dentro, porque empiezo a ver todo lo que tengo y veo que tengo más de lo que pensaba. Entonces empecé a plantearme si alguien podría venir y recogérmelo, guardármelo durante el tiempo que duraba la reforma. Y no encontré nada que satisfaciese mis expectativas, con lo cual al final lo tuve que almacenar yo todo en una habitación que en ese momento tenía libre. Y bueno, lo que pensé que me iba a costar una mañana o una tarde me costó guardarlo y empaquetarlo pues 2 días, y al final tuve inutilizada una habitación durante mes y medio, que fue lo que duró la obra de la cocina. Entonces dije, bueno, ¿y la gente qué hace, no? En este caso yo tenía ese espacio, pero normalmente no lo tengo, y tuve tiempo. Digo, pero la gente que no tiene espacio, que no tiene tiempo, o simplemente por comodidad, porque no le apetece dedicar esas horas, o digo, pues creo que sería un buen servicio a la hora de poder ofrecer a los clientes. ¿Por qué? Porque además la reforma de la cocina ya genera un trastorno en sí y una alteración en toda la casa. Pues si encima nos tenemos que ocupar de cómo embalarla, de dónde guardarla, pues al final creo que es un servicio que resuelve un problema importante que se genera en toda obra. Lo primero que hago cuando tengo la idea, porque realmente yo nunca me he dedicado a nada de empresas, siempre he estado en otra rama, pues lo primero que hago es asesorarme y sigo un curso para darle una viabilidad, o para ver si hay viabilidad al proyecto que uno presenta. Entonces, en ese curso, bueno, pues aprendo muchas cosas, aprendo a presentar ese proyecto y a ver si es viable. Ahí sí que hacemos un estudio de mercado y bueno, siguiendo los pasos y las indicaciones que me dan, al final presento el proyecto y me dan una viabilidad total. Entonces es cuando ya decido ponerlo en marcha, ¿no? No antes, sin saber si el proyecto puede ser viable o no. Todos nuestros contenedores el material es el polipropileno, que es resistente al agua, a los cambios de temperatura. El interior de los contenedores va diseñado en función de lo que vamos a guardar o almacenar, es decir, que no es lo mismo que vayamos a almacenar un aspirador que si vamos a almacenar unas copas o una vajilla. Luego los electrodomésticos, cuando nosotros hacemos ese presupuesto, llegamos a la casa del cliente, medimos todo lo que son los electrodomésticos que nos vamos a llevar y hacemos unas fundas especiales en tela de cordura, que es una tela bastante gruesa, que es impermeable, y que esto, aparte de evitar roces, rayones, etcétera, bueno, pues si en días de lluvia tenemos que hacer ese traslado, pues evitamos también que todos esos electrodomésticos se mojen. Todo luego lo que utilizamos para lo que son el interior de nuestros contenedores, pues son espumas, y todo lo que son los útiles y enseres pues van cubiertos en foam, en burbuja, etcétera. También para los cubiertos tenemos unas bolsas especiales donde se clasifican directamente y van cerrados herméticamente, con lo cual al final los embalajes no solo cubren esa necesidad de lo que es la fragilidad del enser o del artículo, sino que además nos aseguramos que cuando vamos a colocar otra vez nuevamente todo al domicilio, el material o los enseres están intactos, no tienen ni polvo, ni suciedad, etcétera, y podemos colocarlos directamente en los estantes, armarios, etcétera. Desde que el cliente nos llama, en 24 o 48 horas tiene un presupuesto. El día indicado nosotros pasamos a recoger, embalar y trasladar y almacenar todos sus enseres. Cuando termina la reforma del cliente, entonces volvemos a colocar
y volvemos a la casa del cliente y volvemos a colocar todo en su sitio. También ofrecemos un servicio de limpieza, es decir, que eso sí que se ha introducido a demanda de los clientes, porque hemos visto que cuando los clientes le terminan la obra, pues muchas veces no queda totalmente limpia como para colocar directamente los enseres. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros, si el cliente así lo requiere, un día antes o el mismo día, unas horas antes, hacemos una limpieza íntegra de la cocina y después llegan nuestros embaladores con los útiles y los enseres del cliente y ya se coloca todo en su sitio. Si el cliente, por lo que fuese, no quisiera que se lo coloquen porque no sabe un poco cuál va a ser la ubicación o quiere hacerlo él mismo, bueno, pues se le dejan los contenedores y una vez que ha terminado se le pasarían a recoger. El servicio es nuevo, con lo cual tiene su ventaja y su inconveniente. Es decir, se da un servicio que hasta el momento no existe y que va a facilitar la vida al cliente, ¿no? Y eso para el cliente es importante, sobre todo hoy en día que estamos en una sociedad donde el cliente prefiere pagar y que se lo hagan todo. Sin embargo, tiene su inconveniente porque al ser nuevo hay que darle mucha publicidad para que la gente sepa que este servicio existe, porque la gente al final no busca lo que no sabe que existe. Entonces, una vez que se conoce, pues la gente se queda muy contenta, pero es difícil llegar a conocerlo. Entonces, al estar empezando, pues ya la inversión en su día fue amplia, pues, o sea, el hacer una campaña de publicidad grande, pues tampoco nos lo podemos permitir. Vamos haciendo o vamos dándonos a conocer más o menos pues, a través de alguna entrevista que nos han hecho para algún medio de prensa. Estuvimos y participamos en la feria de Casa Pasarela el año pasado, ahí pues nos dimos a conocer. Hemos hecho alguna actividad de buzoneo, tenemos nuestra página web y tenemos unas campañas de publicidad tanto en Yahoo como en Google. Bueno, poco a poco, quiero decir, pero que el coste de lo que es el marketing y la publicidad es muy elevado y hoy por hoy no podemos asumir tanto gasto. De momento son particulares, estamos negociando y estableciendo acuerdos de colaboración con empresas que se dedican a la venta y reformas de cocina, pero de momento no tenemos nada cerrado, o sea que hoy por hoy son particulares. La respuesta del sector es muy buena, quiero decir que es una idea que se ha cogido muy bien, que o sea, lo que comentan es que es una manera de facilitarle esa obra y todos esos inconvenientes que se generan en el cliente a la hora de la reforma y entonces pues ha sido como muy satisfactoria la acogida porque todo el mundo, sobre todo el sector, se ha interesado mucho en la idea. Sí, una buena idea, tener mucho trabajo, saber moverse, quiero decir que estamos, como quien dice, empezando, pero está saliendo adelante. Despacio, como todos los comienzos, pero de forma bastante satisfactoria. En cuanto a la proyección de futuro, bueno, la idea es poco a poco ir introduciendo servicios que a uno le falta cuando le falta la cocina. Entonces, o sea, no pretendemos hacer la expansión de futuro al resto, hacer una empresa de mudanzas al resto de la casa, sino que queremos ir incluyendo esos servicios que a uno le faltan cuando no tiene cocina. Entonces queremos introducir un servicio de recogida y lavado y planchado y entrega a domicilio de todo lo que es la ropa, porque cuando a uno le falta la cocina normalmente le falta la lavadora, le falta la plancha, etcétera, y también en un futuro pues nos gustaría dar un servicio de catering sencillo para todas aquellas familias que hacen una reforma, tienen niños en casa y entonces bueno, desplazarse por las mañanas a desayunar fuera o a cenar por la noche fuera con niños pues es bastante incómodo y genera es bastante engorroso. Entonces al final nuestra idea es poder ofrecer un servicio de catering pues para dar desayunos y cenas y todavía facilitarle más al cliente lo que es la obra de su cocina.